importante es dejarnos llevar por lo que dice otro, o lo que dicen las redes sociales, o lo que dice alguien en televisión. Hoy comenzamos así, Doctora Bienestar. Sí, arrancamos con un tema que, ¿verdad? Es como mucha gente los reta en términos de no creerle todo lo que dicen los políticos. Sí, y lo que dicen los influencers, o lo que dice yo de por ahí, ¿verdad? Que soy opinionada, soy opinionado y me dedico a escribir en las redes sociales o tengo acceso a algún medio que tenga mucha visibilidad. Arranca a hablar y lo compro como una verdad. O como la única. Ajá. ¿Verdad? Sí, es bien complicado porque Sí, realmente... porque, o sea, tú lo escuchas y el que más vocifera o el que más gritón o el más agitador, él es el que tiene la verdad agarra por el mango. Y tú dices, pero ¿cómo es que ese muchacho se atrevió a decir eso? ¿En base a qué? Ajá, ¿qué información él tiene para decir a viva voz? Y pasa en radio, ¿verdad? O sea, creo que en periódico, pues es otro el tono, tan pronto tú lo lees, como puede ser de otra manera, pero cuando es auditivo o hay video, tiene un impacto, al menos a mí, me impacta siempre mucho más. Entonces, ¿cómo tomamos eso? Si hay unos elementos que nosotros pues identificamos con credibilidad. Si lo dice un juez, es porque... Si lo dice un abogado, Ajá, y si pues lo dice una persona prominente, pero si lo dice aquel que tiene acceso a un micrófono, aquel que tiene muchos seguidores en las redes sociales, diantre, ¿qué sabrá él que no sabe más nadie? O más allá de que no sabe más nadie, es como, si está ahí es porque lo que dice Es cierto. es cierto, si no, no estaría ahí. Y hay veces que pues hay cosas que son real ahora y después cambian. Hay veces que si lo miras desde esta perspectiva, pues sí, pero hay otras maneras de mirar lo mismo y llegar a otras conclusiones. Uh-huh. Hay otras perspectivas. Entonces, lo que nosotros vemos cada vez más que nos preocupa es que no se cuestionan y no miran qué otras posibilidades pudieran haber. Y no tienen pues opiniones que estén fundamentadas en algo más allá que se me ocurrió y yo lo veo Sí, así. eso es su opinión. Porque yo lo quiero así o yo lo pienso así o porque es así, porque yo lo digo. Y eso pues tú tienes derecho a decir porque así yo lo pienso. Pero cuando nosotros expresamos opiniones, muchas veces estamos definiendo las cosas para los demás. O ayudando a definir para beneficio de otro. Claro, o de uno. Seguro. ¿Verdad? Hay un propósito detrás de. Y muchas veces lo decimos sin realmente haberlo pensado mucho, ¿verdad? Nosotros opinamos de forma impulsiva, Uh-huh. de forma, pues, superficial, ¿verdad? Pues, lo primero que se me viene a la mente. Sin cuestionarlo, y porque yo pienso así, y que yo tengo de evidencia o de experiencia o de otras fuentes de información que me hagan llegar a esa conclusión. Sí, es como, hizo algo que lo voten. ¿Para cuente qué? ¿Porque lo vas a votar? ¿Quién eres tú para decir que lo voten? Y esos cuestionamientos, ¿verdad? Hay veces que, pues, si tú no tienes la autoridad y no te corresponde, pues no. Pero no la mayor nada. parte de las veces, cuando nosotros escuchamos opiniones o emitimos opiniones, pues sí tenemos algún poder y alguna capacidad para distinguir si esa es la opinión del otro, pero no es la mía. Y muchas veces, como tú bien dices, es el mensajero lo que trae la credibilidad, lo que provoca la credibilidad en mí y no la información. Seguro. Y hay otras veces en que la información no nos gusta y pensamos que el problema es el mensajero. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos ese juicio crítico. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me molesta, la persona o lo que me está diciendo la persona?
Y la Y realidad a es veces que, no es la persona, es cómo, lo que le llamamos, me sale en inglés, es cómo envía el mensaje, el delivery del mensaje. sí, y entonces el delivery que tiene que ver con la persona muchas veces bloquea nuestra Interpretación o el manejo de nuestra esa reacción información. a la información. Sí. Y cuando no es la información, es el que trae la información. Sí. Y hay veces que, pues, por otro lado, pues quien me lo trae es de tal confianza que me puede decir cualquier disparate Ujú. y yo me lo voy a Y creer. lo vas a tomar como una verdad Sí. absoluta. Que me pasa con, o sea, uno escucha gente y gente que uno quiere mucho o que aprecia o que admira o que le da cierta credibilidad y tú dices, hermano, pero es que no todas las veces puedes tener o un cuchillo en la boca o hablar de esta manera porque no tienes todos los elementos para llegar a esa conclusión. Sí, y pues en cierta forma, ¿verdad? Nosotros no tenemos la obligación de convencer a nadie, Ujú. ¿verdad? Porque, por ejemplo, a los niños, nuestros hijos, nuestros familiares más cercanos, nosotros sí necesitamos decidir, tomar en cuenta cosas que el nene no entiende Seguro. y yo decido como quiera porque yo soy responsable y tengo la autoridad. Pero en general nosotros vamos por la vida tomando por cierto y no cuestionando, ¿verdad? Uno no está a la defensiva. Pero el estar a la defensiva es un extremo. Y estar totalmente crédulo, que me dicen cualquier cosa y yo me la creo, ¿verdad? Esa ingenuidad, Ujú. esa ignorancia, Sí. tampoco es saludable. El punto medio donde escucho, a ver qué tienes que traerme como información y voy explorando a ver si me hace sentido, si tiene congruencia con lo que ya yo sé. O si es algo bien importante, déjame ver qué más hay de información sobre ese asunto. Okay. ¿Verdad? Esa curiosidad y esa tendencia a ver qué más hay es lo que se fomenta mucho con el pensamiento crítico. Y es una fórmula sencilla, ¿verdad? Okay. Y en la psicología nosotros hablamos de hipótesis, ¿verdad? La hipótesis es yo creo que me está haciendo infiel. Ujú. Si tú crees, hay algo de verdad. Debe haber una hipótesis alterna, diferente a lo que yo me creo. La hipótesis alterna es no me está haciendo infiel. ¿Por qué piensas que no te está haciendo infiel? No, eso es Okay. la Esa es la hipótesis alterna. alterna. ¿Me está haciendo infiel? No me No está me está haciendo haciendo infiel. infiel. Y la hipótesis nula, Sí, estás triangulando. ajá, Ok. la hipótesis nula no tiene nada que ver con fidelidad. Ninguna de esas Ninguna de las anteriores. anteriores. Estás Estás bien lejos. bien lejos de lo que está pasando. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha a alguien que te diga, oye, la banca está en malas condiciones, tienen que sacar los chavos del banco. No puedes tener dinero en el banco porque esto va a ser una debacle y te vas a quedar sin nada. Y entonces, pues, esa es una hipótesis, ¿verdad? No puedes tener, la banca se va a ir a pique, no puedes tener dinero en el banco. Y tú sales corriendo a sacar el dinero. Y vas a sacar los chavos que tienes en el banco. No, ¿qué sería la hipótesis alterna? Hay que estar pendiente entonces a la banca, porque hay algunos bancos que han tenido problemas. No, te fuiste lejos. Ok. Hipótesis primero, la banca está mal. Esa es la primera. Ajá, Ujú. esa es la hipótesis. La alterna. La que tu amigo te dijo, Sí. ¿verdad? Y la alterna alterna es, la banca está bien. Está estable. Está bien. Eso es lo que dicen, ajá. La nula, nada Eso que es ver. finanza, no tiene nada que ver conmigo. No se tiene maneja nada que bien. ver. Fíjate de eso. Eso no es mi realidad. Eso no. Mis chavitos están ahí. Ahí están seguros. Están asegurados. Fíjate de eso. Okay, pues entonces, ¿qué tú puedes hacer? Tú puedes salir corriendo. Mañana tengo que sacar los chavos. Los chavos Lo que que voy a dejar son 100 pesitos, porque 100 Por si pesitos acaso. los puedo perder. Seguro. Pero todos los miles, que nada tiene Ajá. miles. Sí, Pero vamos a sacar todos esos chavos, ¿verdad? Ok. La alterna es tenemos que chequear
banca está sólida. No hay problema. No hay que salir corriendo al banco, ¿verdad? Ok, pues como yo verifico. Hace un balance. Me lo dice fulano. Entonces tú le puedes preguntar, pero ¿y por qué tú piensas así? ¿Qué es lo que tú... ¿Cómo llegas a esa conclusión? Ajá. ¿Qué te hace pensar así? que La banca la banca aquí está en riesgo? Ajá. Y entonces, no, porque mira, el banco tal se fue a la quiebra. Y el banco de Los Silicon bitcoins y no Valley sé qué. también Ajá. Pues se ni fue. los chavos los tengo allí, Ajá. tampoco estoy en Europa, tampoco estoy en Suiza, estoy en la Isla del Encanto. Y no son No estamos hablando los de que ni tienen más de $250,000. tampoco estoy en ese bracket Eso no soy todavía. Ok, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Si yo Ok. tengo 500 pesitos, mis 500 pesitos sobreviven. Sí, ok, pues entonces no están hablando de mí. Ok. O, por otro lado, ¿verdad? Pues vas descubriendo que esta persona de donde saca la información para decirte fue que lo leyó en las redes, lo leyó en algún sitio que fue pues una noticia. Algún amigo tiktokero que le escribió. Alguien comentó. ¿Y por qué? Y realmente, ¿cómo es que funciona la banca? Que tú estás diciendo que la banca está mal. Y entonces descubre que la persona no tiene mucha información, es muy llanita, muy llanita. Exactamente. O tiene mucha información y tú le preguntas, pero hay gente que piensa diferente a ti. Hay otras opiniones, porque tú estás bien claro con, pero ¿y los demás qué piensan? Y no te puede dar... No te puede dar datos, no te puede dar otra información. Ajá, pues tú sabes que es una persona que va solamente mirando lo que es su afín con su ideología, su permanencia. Eso pasaba, hablas de la banca, pasaba hasta hace poco con la vacuna. Cuando dicen la vacuna, ¿tú te vas a vacunar? Y yo, bueno, yo creo en la vacuna. No sé si es la que hizo Pfizer, la que hizo Moderna, la que hizo el otro, pero yo creo en la vacuna porque si desde pequeña me han vacunado y yo la mayoría de las enfermedades no las he tenido, he sido una mujer saludable toda mi vida, porque voy a descartar que una vacuna pueda ser una alternativa para proteger mi salud. Gracias a Dios, hasta el sol de hoy no me ha dado el COVID, así que no soy parte de la estadística, porque voy a descartar la posibilidad de vacunarme. Ah, no, porque entonces empiezas a escuchar, ok, pero ¿qué dice la mayoría? ¿Qué dice la ciencia? Y la ciencia, como te digo, usa hipótesis. Sí. Y la hipótesis principal, la alterna y la nula. ¿Segura? Esa manera de búscale la quinta pata al gato, ¿verdad? Míralo desde otra perspectiva. Sí, míralo 360, no lo mires desde solo un ángulo. Pues si alguien te dice, es que se han muerto 2 o 3 y que le ha pasado, ¿de dónde tú tienes esa información? Esa información contrasta con otra. Mira, ¿cuál es la probabilidad de que a mí me den esos síntomas? Y nos pasa con algo más sencillo, Silma. Vamos a un restaurante. Es el que está de moda, abrió, está fabuloso, las filas están brutales. ¿Cómo está la comida? Una porquería. ¿Pero qué comiste? No sirve. ¿Qué comieron? Y a lo mejor eran 5 y de 5, 4 comieron lo mismo. Pues, ¿cuál es la probabilidad? Si a uno no le gustó, que los demás repitan lo mismo. No me gustó. Y es una experiencia nada más y no viste todo el resto del menú. Y no tomas en cuenta otros elementos. Y eso nosotros tenemos, y esa manera crítica de evaluar las experiencias es importante y sigue ese patrón, ¿verdad? De dejarte llevar sin cuestionar por qué y cómo llegas a ese asunto. Pero cuando nosotros hablamos de opiniones, de cómo es la vida, cómo pues puedo hacer algo diferente, lo que va más allá de la experiencia personal de gusto, sino qué información yo utilizo para tomar mis decisiones, siempre es importante tener 2 opiniones. Okay. Tú tienes una, debe haber otra. Y preguntarte cómo yo verifico la primera y cómo verifico la segunda. A veces hay que leer, a veces es preguntarle a un experto, a veces es detenerte a preguntarte de qué fuente, si es una fuente confiable, que nosotros sabemos que hoy día la gente googlea,
pero para subir información a las redes, no hay un filtro que te cuestione si lo que tú estás subiendo Sí, es cierto, es verdad. Cuán confiable, ¿eh? Exactamente. La ciencia, para subir algo a una revista, subir algo para que otros vean, típicamente tiene un filtro de otras personas que, además del que está interesado en subir la información, están cuestionando y son expertos en esa área. Por eso es que la ciencia usualmente tiene un peso mayor en términos de credibilidad, porque no es la idea de uno que nadie cuestiona ni nadie verifica si hay otra manera de verlo o de hacerlo. Y uno tiene en cierta medida la opción de dejarse llevar, pero si uno se acostumbra a preguntarse, ¿y si pudiera ser de otra manera? What if ¿Por qué solo me están hablando de una forma de ver las cosas o de un aspecto? Y no me hablan de otros asuntos que pudieran también. Sí, otras variables. Sí. Sí, otros elementos. Y, pues, por ejemplo, en la psicología, pues yo veía mucho pareja que decía, es que me está haciendo infiel. Ajá, ok. ¿Qué te hace pensar que te está haciendo infiel? Es que me dijeron, es que lo vieron, es que estaba hablando, ¿verdad? Y entonces a veces es verdad, te están siendo infiel, pero otras veces no, falta información. Sí. Falta información. Y cuando tú llegas a una conclusión a base de poca información, es bien probable que te equivoques. Y si te equivocas, pues las consecuencias son severas. O sea, que te voy a decir algo que acabo de recordar. En mis 14, 15 años, yo estaba con una amiga que tenía un carro que la puerta del pasajero, la puerta del chofer no abría. Uh-huh. Ella tenía que entrar por la del pasajero. Tenía bulto, estábamos en colegio, high school, creo que está grado 11, y ella fumaba con el consentimiento de su papá. Así que me dice, ay, Aida, ¿me aguantas el cigarrillo? A lo que abro la puerta, era un champ, ¿te acuerdas de los champ? No, un carrito de 2 puertas. Ajá. Y entonces ella tenía que como que con la manigueta y la llave buscarle la vuelta hasta poderlo abrir. Y entonces me dijo, ¿tú me aguantas el cigarrillo? Y yo aguanté el cigarrillo. Pasa un amigo de mi papá en ese mismo, esto es en Ponce, en el sur de Puerto Rico, pasa y me dice, Aidita, yo le hago así, lo saludo. Yo no estoy escondiendo nada, pero yo le estoy aguantando el cigarrillo a mi amiga. Cuando yo llego a casa de mi papá, me dice, siéntate. Y yo, ¿qué pasó? ¿Tú fumas? Digo, no. A mí me dijeron que te vieron fumando. Y le dije, no. A ti te pudieron decir que yo estaba aguantando un cigarrillo, no que él me vio fumando. Uh-huh. Y me dice, Aida, y le dije, sí, yo estaba aguantándole el cigarrillo a Aurea, a lo que es una amiga que no hay ningún problema. Mientras ella abría su chat, que necesita las 2 manos. Me dijo, ¿estás segura? Y le dije, mírame. Sí, estoy diciendo la verdad. Ah, ok. Así que yo sé que de ahí me gané la confianza de mi papá. O sea, que él sabe que él me preguntaba y yo le contestaba, ¿me entiendes? Pero eso fue una situación que a mí me ayudó como que a afincarme también como yo te estoy diciendo la verdad, ¿me entiendes? Y preguntar es un ejercicio de buscar información que me puede ampliar lo que estoy pensando, la visión que tengo. Me puede verificar o puede ser una oportunidad para que me mienta, ¿verdad? Porque me quieres ocultar información o porque quieres que piense una cosa que es diferente a la realidad. Y por ende nosotros buscamos si se repite y en la ciencia buscamos a ver, ¿verdad? Okay. Si solamente hay un estudio que habla de esto, pues no podemos decir es la realidad, porque no sabemos. Seguro, entonces, si se repita. Ajá, entonces es sencillo, bajo las mismas circunstancias vamos a ver si se da el mismo resultado, ¿verdad? Un viernes en la noche, vemos a Aida en la calle, está con un cigarrillo en mano, pues no puede ser que cada vez que... Seguro. ¿Verdad? Según el mismo carro. Ajá, pues ya es que Seguro. Ella fuma, ¿verdad? Seguro. O la vemos en una... No se repite, ¿verdad? Y
cuando se habla de que se han hecho múltiples estudios donde se encuentran los mismos resultados, es porque no sabemos qué otras cosas pudieran estar pasando que te llevan a ese resultado, Okay. a esa misma acción. Pero si se va repitiendo, pues tú puedes decir, pues mira, esto tiene que ver con esto. Y es más confiable. Okay. Y siempre uno tiene, hay excepciones. Seguro. No Sí. todos. No siempre es igual. Exactamente. Y ese ejercicio de cuestionarse, no es que uno sea incrédulo, pero es que la realidad es tan cambiante y tienen tantos elementos, influencias sobre lo que pasa, que tú decir, es que es así. No. O sea, que tú y yo podemos vivir, aquí Osvaldo, podemos los tres vivir la misma experiencia y cada cual lo ve y lo interpreta de manera diferente. Entonces no es de una sola manera. Y hay cosas que tú las puedes reducir a no lo que tú vives o piensas, sino, oye, cuando el agua hierve, está caliente. Bueno, sí, te quema. Si lo tocas te vas a quemar. Sí, esa no es opinión. Me hice una bolsita. Bueno, te más tiempo el agua. Me achicharré. Ondeaste el dedo. Hay cosas que son. Sí, está caliente. Sí, está caliente. Puede que haya un ser humano que tenga una piel. Que tenga una tolerancia. Una piel extra dura que tolera cualquier temperatura. Seguro. Pero la mía no es así. Sí. Y si la tuya no es así, no metas el dedo porque te vas a quemar, ¿verdad? Y ese pensamiento crítico estamos viendo cada vez más que falta en los jóvenes. No se preguntan, no se cuestionan, se dejan llevar. Y se dejan llevar no tanto, por ejemplo, los influencers, ¿verdad? Que pues siempre hay quien tú emulas, quien tú pues idolatras y tú pues... es que les gusta todo lo que postean o lo que publican. Está chévere. Pero es una falta de hábito y costumbre de pensar más allá de lo que me traen, cuestionar, ¿verdad? ¿Cómo hacer preguntas? ¿Tienes alguna pregunta? Y mucha gente dice, no tengo preguntas. ¿Por qué no tienes preguntas? Sí. Si yo no estoy diciendo todo lo que es posible, si quizás lo que yo digo funciona para unos, pero para ti no, ese silencio de no hacer preguntas, pues chotea que no tenemos ya la costumbre de preguntar. Pero la pregunta, pues me planteo, es que ante la información no les da más curiosidad. Porque entonces como papá y mamá según van criando, ¿verdad? Porque ya jóvenes adultos si no tienen la curiosidad pues Dios los cuide, pero jóvenes quienes están criando preadolescentes, adolescentes, cómo crearles la curiosidad para que quieran buscar más, preguntar, ser curiosos, ¿me entiendes? Para que puedan aprender y tener acceso a otra información, no conformarse con lo primero que les llega. Pues yo he visto cuando surgen preguntas y ¿cómo llegamos a tal sitio? Pues vamos a buscarlo en Google. ¿Y cuál es la definición de esa palabra? Pues vamos a buscarlo en las redes. Y ese ejercicio de tengo una pregunta y lo busco aquí y ahí tengo la contestación, pues la gente lo piensa como que es un ejercicio de cuestionarse. No. No te estás cuestionando, no estás practicando el tú llegar a una conclusión basada en diferentes fuentes de información, ¿verdad? Por eso es que la gente dice que al Dios Google, ¿verdad? Uh-huh. Porque típicamente uno piensa que a Dios tú no le cuestionas, ¿verdad? A Dios tú lo tomas como que... For granted, eso es lo que es. Sabe y no te va a mentir, uh-huh, y no se va a equivocar. Pero la mayoría de la gente que sube información a Google, como te dije ahorita, no necesariamente pasa por un proceso científico de buscarle la quinta pata al gato y buscar todo lo más que hay. Uh-huh. Y por ende nosotros tenemos que cultivar la costumbre de la curiosidad, de preguntar, ¿y hay alguna otra manera? ¿Habrá algún otro sitio? ¿Habrá alguna otra definición? Mira, uh-huh, que hoy día muchos muchachos no saben lo que es un diccionario. Sí, una enciclopedia. Y el diccionario, cuando tú buscas, a diferencia de, ¿verdad? Tú buscas en el diccionario una palabra y te da una primera
definición. Y te lo pone en contexto, si lo usas de esta manera, si lo usas, y después te da otra definición, ¿verdad? Ujú. De dónde viene exactamente. Entonces, ese ejercicio de ir más allá es lo que va ampliando, no tan solo cuánto tú sabes, sino que va ampliando tu reacción automática de preguntar, ¿y qué más? Te escucho. En estos días hemos estado pendientes al Baseball Classic. World Baseball Classic. Sí, Ajá. al Clásico Mundial de Béisbol. Y bien fácil llegan a conclusiones de tal lanzador. Entonces todos son expertos como gerente del equipo, así que sabrían cuál sería la mejor manera de mover las fichas, ¿verdad? Ajá, Las ajá. piezas para lograr el resultado. Y si Ajá. no salió, bueno, es que fulano no sirve. Y tú dices, diantre, hay tantas variables. Aquí con el Team Rubio, no nos podemos ir lejos. Sube el hermano de Sugar Díaz a la lomita. Da 10 bases por bola. O tira 10 bases, o sea, 10 bolas. 10 bolas. Solo 2 strikes creo que en 12 lanzamientos. Pues entonces, pues pudieran ser muchas las variables. Se conectó con la emoción del incidente que tiene el hermano. Esa es una. Vamos a posibles variables. El ruido, la emoción, se conectó, perdió el control. Pensó que estaba ready para lanzar y el coach de lanzamiento pensó que estaba listo y cuando fue no estaba listo. Te estoy dando solo 3 y yo no soy experta en nada de deporte. Solo pienso cuántas posibilidades. Que la señal no la estuviera entendiendo bien cuando lanzan. El frío olímpico. Nosotros en la psicología hablamos de variables externas. O sea, Variables. te he dicho 5. ¿Tú me entiendes? Hay variables que no tienen directamente, pero que pueden influir, ¿verdad? Ajá. Y hay variables que tú ni te las imaginas, ¿verdad? Y son, ¿cuál es la variable principal? El talento, el adiestramiento y quién es el lanzador, ¿verdad? Porque tú no le vas a tirar una bola por el mismo centro a alguien que a esas son las que le gusta batear. Seguro. Y cuando les da las botas. Lo menos que tú quieres es ponerle una bola ahí, pero tiene que estar dentro de lo que es la zona del strike. Seguro. ¿Verdad? O que le tire, que lo tientes y la tires y él, pues, son tantos y tantos asuntos que tienen que ver con el resultado que tú quieres obtener. Y además surgen, pues, ese día llovió, tuvo una discusión. No descansó, algo no le cayó bien, no hizo buena digestión, no se hidrató. Se sintiera desenfocado, no descansó lo suficiente como para estar alerta en ese momento. Sí, ¿cuántas variables? Exactamente. Entonces, cuando nosotros escuchamos a personas que se dedican a estudiar, pues uno puede pensar que han tomado en cuenta todas esas cosas y se pueden equivocar. Porque la conducta a veces depende de muchas cosas, pero cuando es alguien que no ha estudiado, cuando es alguien que estudia pero con una agenda, ¿verdad? Que es para confirmar lo que yo me creo, no para descubrir lo que realmente está pasando, ¿verdad? Es para confirmar. Mira, cuando tú piensas que alguien te está haciendo infiel, tú estás buscando quién es la otra persona. En vez de qué está pasando. Es como, ya yo partí de la premisa de que hay infidelidad y yo voy a descubrir con quién. Cuando tú obligas a la realidad para que esté de acuerdo con tu opinión, tú vas a equivocarte con más frecuencia que cuando tú exploras con curiosidad para ver qué otros elementos están ahí. Y otra vez los patrones te van diciendo cuán certera ha sido el identificar si haces esto y haces esto y haces esto, pues te puede dar, ¿verdad? ¿Cómo se hace un arroz? Pues hay gente que le gusta más mojadito, más durito, más suavecito, pero tú vas practicando y vas identificando los elementos, ¿verdad? Hasta que te queda como tú crees. Seguro. Pero pudiera ser que ese día, pues tu olfato está mal y el olfato tiene que ver con el sabor y cuando tú pensaste que
el sazón estaba bien, te estaba quedando soso, te estaba quedando muy Salado. intenso porque tú no estás registrando. Sí, sí. Pero la mayoría de las experiencias de nuestra vida van acumulando evidencia que uno tiene como mi experiencia personal. Y cuando viene alguien a decirte tu experiencia personal no es, pues muchas veces lo que nosotros necesitamos es escuchar, preguntar y cuestionarnos qué sabe, qué experiencias tiene para hablarme de lo que me está hablando. Si puede hablarme de otras posibilidades, pues ya yo sé que no tiene ya su mente hecha, su opinión forjada y me está tratando de convencer a mí de lo que quizás no es conveniente para Seguro. mí. Y esa actitud, ¿verdad?, de preguntar y tener curiosidad te lleva a un pensamiento crítico que entonces tú puedes decir, pues mira, me voy a dejar llevar por la opinión porque es una persona que sabe, me inspira confianza. O lo tomas en consideración para tomar la decisión que sea en el camino. Exactamente. Sí, sí, Y, y no pasa y nada. como siempre hay un riesgo porque nadie tiene una bolita de Seguro. cristal, tú puedes decir, ok, en esta ocasión yo me voy a dejar llevar por esto y esto y esto. Si después resulta que no es, ya yo sé que tengo que Sí, sí. revisar esos criterios y Seguro. de quién venga, ¿verdad? Porque hay gente que te dice, puedes ir ahí a ojos cerrados, que te va a ir Ujú. bien. Y Y tú vas a ojos y cerrados. te va bien, y te va Sí, y bien. está chévere. Y te va bien. Y tú dices, pues esa opinión es valiosa. Qué bueno. Ajá. Hay alguien que te dice, mira, no va a fallarte, pongo ¿cómo le dicen? La mano en el picador, Ajá, la mano en el picador o la mano en el fuego. la mano en el fuego por esa persona y te falló. Caramba. Te falló. Ya tú sabes. Por eso es que es importante pues tener en cuenta, pero no perder la costumbre de cuestionarse, de tener la curiosidad, ese pensamiento crítico es bien importante. Y hablar y hablar y hablar. Hablar con gente de confianza, hablar con gente que te quiere tiene experiencia, y que tiene la tiene experiencia conocimiento. antes de tomar decisiones. Y recuerda que siempre tiene la opción de poder buscar ayuda profesional. Será hasta la próxima. ¿Alguna pregunta o duda, Osvaldo? Silma, Ujú. ¿sabes? Se mencionó, ¿verdad? De el por qué esta generación no se cuestiona. Y una de las cosas que me vino a la mente Ujú. fue como, por ejemplo, como a veces nos pasan con nuestros padres, cuando cuestionamos a nuestros padres, decimos, ¿pero y por qué? Y dicen, porque sí. Y ok. También tuve una maestra que hay veces que uno le cuestionaba y ella decía, yo soy Fidel y ustedes son Cuba. Oh, Dios. También nos ha pasado que en base a cómo hemos sido criados, el cuestionar ya se ha visto como que no. Sí, La crianza tiene, ujú. ¿sabe? Tiene algo que ver fuerte. Sí, mucho tiene que ver con cómo nos imponen unas ideas. Y hay unas cosas que no las puedes cuestionar porque no tienes base para cuestionarlas. Y no puedes retar a las autoridades y a la gente que sabe si tú no sabes nada, no tienes Seguro. experiencia, porque no tienen todo el tiempo del mundo para estar explicando y contestándote todas las preguntas y detiene unos procesos. Y hay veces que los maestros lo dicen en un momento dado porque no me convence, pero ¿cómo es que no te convenzo? Sí, bueno, también, Porque cuál es tu criterio para decir que no me convence? exactamente. Así que, Pero hay otras personas que chévere. hay veces que es como nunca me puedes cuestionar, nunca puedes pensar diferente porque pues la A es para el profesor, la B es para el texto. No, ¿Te acuerdas de sí, ese seguro. pensar? No, esa no es la Eso no es realidad, así. esa no es la realidad. Nadie lo sabe todo ni está bien en todo lo que plantea. Pero lo que nos preocupa y nos ha preocupado, por ejemplo, en la universidad donde yo estoy trabajando, muchas veces la lectura que se asigna, los estudiantes no la hacen. ¿Y por qué no la quieren hacer? Porque no es Vagancia. costumbre, la gente Deja dice de, vagancia. deja de. Y entonces cuestionan sin haber leído. No. Y cuestionan sin fundamento, ¿verdad? Sin experiencia personal, simplemente porque la idea o la información no les agrada, les choca un poco. Y esa defensividad pues no es saludable tampoco. Seguro. Si tienes esa curiosidad,
lee. Y el libro muchas veces, los textos muchas veces tienen estas otras posibilidades, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué es gordo? Porque explora muchas posibilidades. Sí, sí. Y la historia detrás de lo que se está planteando, por qué decimos lo que decimos. Pues eso es bien importante, no tan solo para que lo sepas, sino para que te acostumbres que cuando decidas y opines, eso sea parte de tu experiencia. Y yo creo que es bien importante eso que tú estás diciendo, a la hora el que le gusta emitir opinión y el que tiene acceso a un micrófono, aprender a escuchar y aprender a escuchar quien difiere de ti. Quien difiere de ti posiblemente tiene o te trae una variable diferente. Que no hayas pensado. O puede ser parte de la población que piensa diferente a ti. Así que sea una oportunidad para ver otras posibilidades en el tema que sea, ¿verdad? Sí. Nosotros también, yo creo, Osvaldo, que estamos bombardeados por tanto estímulo, tanta información, que el tiempo no nos da para verificar. Es como que, pues... Sí, esto es lo primero que salía. Cuando estás empezando a preguntarte algo, ya te están trayendo otra información. Y como tú en algunos momentos me dices, para que no se me olvide, deténlo, ¿verdad? Pero en las redes las cosas no se detienen, en la televisión las cosas, a veces que uno lo detiene, pero es como que ya pasó y eso se quedó como que es la realidad. Sí, sí. Porque fue mucha información una detrás de la otra y no se cuestiona, no porque no, es que ya estoy en la segunda, ya estoy en la tercera. Y se queda como que esa es la realidad. Sí, y lo digo a lo mejor ya antes de terminar. Lo vemos con el asunto de la criminalidad. Matan a alguien y cuánta gente no está retuiteando o dándole repost a lo que salió en noticias. Entonces te da la impresión que hay 150 reporteros que están los 150 reportando la misma noticia, o son 150 asesinatos. Y tú dices, en realidad, esto es lo que está pasando. No, es que está todo el mundo queriendo montarse en la ola de la noticia, sea buena o sea mala. Entonces, bueno, perdemos perspectiva. Sí, yo a mí me extraña muchas veces cuando veo que tenía 45 años y en otro artículo leo que tenía 42 y en otro leo que tenía 50. Entonces, y dice, no, las cosas están malas. Y tú dices, diantre, ponlo en perspectiva. O sea, malas con respecto a que hablábamos de otros países donde vemos raptos, que están matando a tanta gente, que secuestran tanta gente. Bueno, es ponerlo todo en perspectiva antes de llegar a la conclusión. Hay veces que las cosas están peor. Exactamente. Así que, pero bueno. Que será un chipito, pero no lo vas a saber a menos que explores y te pues, eduques y busques otras fuentes de información. Así que, pues bueno, será hasta la próxima. Recuerde que nos pueden escribir a info@doctorabienestar. Gracias, Silma. Siempre aprendemos mucho. Será hasta la próxima.